Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien. Y saludos también a todas las localidades que se conectan por este medio. Hoy el Señor me da la oportunidad de compartir la palabra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Que todos los temas son especiales, pero este en especial tiene una importancia realmente que es para analizar. Y el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es acerca del avance o crecimiento espiritual. Todos nos hemos preguntado qué es avanzar o crecer espiritualmente. Desde el punto de vista del crecimiento, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, si estamos creciendo o estamos avanzando. Para ello, hermanos, quiero que hagamos una oración. Padre, en esta hora, Señor, que vamos a exponer tu palabra, pedimos, Señor, tu dirección. Padre, permite, Señor, que cada oyente, Señor, que cada parte de nuestro interior, Señor, pueda entenderte, pueda recibir, Señor, lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, gracias por la oportunidad que me das de ser el canal que usas el día de hoy para impartir tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga el efecto en los corazones. Señor, que tu palabra crezca dentro de nosotros. Que tú crezcas dentro de nosotros, Señor. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, para iniciar quiero llevarlos, como el tema lo dice, avance o crecimiento espiritual. Quiero llevarlos a ver un concepto. ¿Qué es un crecimiento? Crecimiento se dice que es el aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Entonces todos en la vida, desde que nacemos, empezamos a desarrollarnos, empezamos a crecer. Por ejemplo, un bebé o un ser humano, se mencionan algunas etapas del crecimiento. Y quiero nomás como referencia, primeramente hay una etapa prenatal. Como segunda etapa está la etapa de la infancia, que puede ir de los 0 hasta los 6 años. Una tercera etapa, vemos que se encuentra la niñez, que puede ir de los 6 a los 12 años. Otra etapa es la adolescencia, que puede ir de los 12 hasta los 20 años. Después viene la etapa de la juventud. Esta etapa de juventud es de 20 a 25 años. Una sexta etapa que podemos encontrar viene ser adulto, que es una etapa de entre 25 a 60 años, se considera una persona adulta. Una última etapa que es ancianidad, que es la etapa de los 60 años hasta que el ser humano fallece. Podemos ver que en esta etapa que nosotros tenemos hay un proceso, nuestro proceso de crecimiento. En toda la etapa tenemos crecimiento. Dejamos de crecer cuando morimos, pero hay una etapa de crecimiento. Ahora, hermanos, en el aspecto espiritual, debemos entender que todo creyente debe avanzar espiritualmente. Quiero, hermanos, llevarlos a una cita bíblica, Primera de Corintios 13:11. Que dice así: cuando yo era niño, hablaba como un niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Aquí el apóstol Pablo nos está mencionando que él alguna vez también fue niño espiritualmente. A veces somos niños espirituales, pero son las etapas del ser humano, del cristiano, del Hijo de Dios, también tiene estas etapas. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, nuestra vida debe de ir cambiando. No podemos quedarnos en la etapa de ser niños. Hoy podemos ver en estos tiempos difíciles para reflexionar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos avanzando espiritualmente? ¿Cómo estamos creciendo espiritualmente? Muchas veces no nos damos cuenta de estos procesos, pero dice también el concepto de crecimiento que es un proceso gradual, pero tenemos que ir creciendo. Y quiero llevar a los hermanos al punto del crecimiento espiritual. ¿Qué es avanzar espiritualmente? ¿Cómo podemos progresar en la vida espiritual? ¿Cómo son las manifestaciones de que un cristiano está avanzando espiritualmente? Aunque estas preguntas son difíciles y no podemos tratarlas así muy rápido, pero debemos centrarnos que el crecimiento o el avance espiritual en la vida del cristiano es el aumento del elemento de Dios en nosotros. Repito, es el aumento del elemento de Dios en nosotros. Dios es espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, estamos en el Espíritu. Vamos a una cita, Romanos 8:9. A ver qué nos dice Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primeramente, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no podrá crecer espiritualmente. Es una pregunta muy importante. Pero nosotros, los que hemos nacido del agua y del Espíritu, por fe, ahora somos hijos de Dios, somos nacidos del Espíritu. Importante, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos que el avance espiritual es el aumento del elemento de Dios en nosotros. Supongamos que cuando fuimos salvos, el elemento de Dios en nosotros, llevándolo a unidades, era 100 unidades. Pero a medida que pasa el tiempo, sí podemos ver y se nos hace que ahora tenemos, o es el Espíritu de antes que tenemos 300 unidades. Esto significa que hemos crecido espiritualmente. Pero si sigo con 100 unidades, pues el Señor no ha crecido dentro de nosotros. Es como un bebé. Un bebé que ha sido, que está en el vientre de la madre. Cuando va y le hacen algún ultrasonido a la mamá, el bebé primeramente
parece algo así como un frijolito, algo pequeño. Sin embargo, 2 o 3 meses va, el bebé se ve que tiene un desarrollo y va creciendo. Va creciendo. Aunque el bebé no lo sepa, pero él va creciendo porque hay una forma de medir su crecimiento. Cuando está a punto de nacer, pues el bebé ya está prácticamente formado y se ve que ha crecido desde que fue engendrado hasta la etapa casi del nacimiento. Esto podemos ver que si el elemento de Dios en nosotros crece, es que estamos avanzando. En el principio, hermanos, cuando Dios creó al hombre, hizo de él un vaso. Y su propósito, sabemos que él quería que el hombre le expresara. Le expresara en su forma de vida, le expresara a él mismo en la tierra. Dicho de otra manera, él quería que el hombre fuera su representante aquí en la tierra. Dios nos hizo con un propósito, con un plan. Él quería que el hombre le contuviera a él mismo dentro de sí. Pero el fracaso de Adán y Eva consistió en impedir que Dios llevara a cabo este propósito. Por el contrario, fueron apartados de Dios. Muchas veces nosotros impedimos que Dios haga su propósito en nosotros. Impedimos que cumpla su propósito. ¿Qué significa en este momento que Adán y Eva fueron apartados de Dios? Sabemos toda la historia. Dice que Adán y Eva fueron sacados del huerto porque desobedecieron a Dios. Le fracasaron. Esto significa también que el hombre no le da a Dios el debido lugar dentro de sí. Ser apartado de Dios significa que no le damos a Dios el debido lugar dentro de nosotros. ¿Qué significa no darle lugar dentro de nosotros? Hermanos y hermanas, significa que otras cosas han venido a usurpar el ser interior del hombre. Otras cosas han venido a desviar nuestra atención, nuestro corazón. Y es por eso que no le hemos dado el lugar a Dios, el lugar que le corresponde, el lugar que Él anhela, el lugar por el cual fuimos creados. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, el mandato de Dios no los llenó. No fue suficiente. Fueron llenos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual era bueno, dice la palabra, era bueno para comer, agradable a la vista, codiciable, para alcanzar sabiduría. Todo esto usurpó el lugar de Dios en ellos. Como consecuencia, cayeron. Hermanos, todo aquello que usurpa el lugar de Dios trae como consecuencia que seamos apartados de Dios. Mientras haya alguna cosa, hermanos, o asunto o persona que tome la posición de uno habrá perdido la presencia de Dios. La presencia de Dios se pierde. ¿Por qué? Por el pecado. Dios dice que ama al pecador, mas no ama al pecado. Entonces la presencia de Dios
uno no la siente. Adán y Eva no sentían la presencia de Dios. Inclusive todos sabemos que cuando ellos pecaron, ahora se escondieron. Aunque la presencia de Dios estaba ahí, pero la presencia estaba, de alguna manera, ellos no la sentían. Ellos sentían algo, un temor, un miedo. Ahora, hermanos, debemos nosotros de preguntarnos cuál es nuestra condición. Hoy en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, espiritualmente, ¿algo está usurpando el lugar de Dios en tu vida? ¿O estamos más dedicados a crecer? El Señor está creciendo dentro de nosotros. El elemento de Dios se está ensanchando en nosotros. Es algo que nos debemos de preguntar. Algo, ¿por qué si tu vida es alegre, está más alegre hoy o estás más triste? Hoy nos ha absorbido a muchos pues los temas de plática, temas del día a día. Si ya te vacunaste, si no te has vacunado. Muchos contagios, es lo que nos envuelve. Eso ha usurpado el lugar de Dios. En vez de estar ocupados en las cosas de Dios, estamos ocupados en las cosas seculares, en las cosas que pasan, en las cosas que no nos benefician de nada, sino al contrario, nos separan de Dios. Hoy tiempo que muchas personas no están saliendo, qué bueno que no están saliendo, pero que podamos estar ocupados en las cosas de Dios. ¿Te estás reuniendo con tu familia, hermano? ¿Estás tomando el lugar? ¿Está Dios creciendo dentro de ti? ¿El elemento de Dios se está expandiendo en ti? Eso es algo muy importante que debemos preguntarnos. Un hermano en cierta ocasión dijo que el corazón del hombre es muy pegajoso. Muy pegajoso, que se le pega todas las cosas. Lamentablemente, de Dios no se le pega. Hoy todo el mundo habla de estas cosas, como les he dicho, de la política, de los políticos. Aún en la iglesia, todos hablan de política, de quiénes son los mejores, quiénes son los peores, cuando eso se debería desechar totalmente de nosotros. Cuando deberíamos tener tiempo para estar hablando de lo que Dios ha hecho, de la gracia de Dios en nosotros. Cuando empecemos a hablar de esta manera, olvidémonos de lo que está ocurriendo en el mundo. Un poquito, que nuestras conversaciones sean más de edificación para los santos. Pero no, estamos muy ocupados en querer resolver los asuntos de este mundo, y eso ha estado ocupando el lugar de Dios. Como les dije, a muchos hermanos son de corazón pegajoso. Se les pega la moda. Se pega, pues, ¿qué se nos pega? Pues ahora somos bien, queremos ser bien deportistas, queremos ser, se nos pega mucho, como le dije, la moda, nuestra superación personal, queremos ser mejor que todos, que los demás, queremos ser más y más, cuando el Señor dice que el anhelo de Dios es que le contengamos a Él. Nuestra vida en esta tierra es pasajera, muy corta, muy corta. ¿Y cuánto del elemento de Dios está creciendo en nosotros? Hermanos, no solo nos apegamos a lo que tenemos, sino que también a lo que no tenemos. A veces estamos más preocupados por ver lo que tiene el hermano, lo que tiene el vecino. Pues yo, ¿cómo puedo ser mejor que él?
Si él tiene un buen carro, pues yo quiero otro mejor. Si él tiene un buen empleo, pues yo quisiera algo mejor que él. Nos apegamos a tantas cosas. ¿Qué es lo que estás apegado tú, hermano? ¿Qué es lo que te está distrayendo del Señor? ¿Qué es aquello que está usurpando el lugar de Dios en tu vida? Todos tenemos algo que usurpa el lugar de Dios. Si algo está usurpando el lugar de Dios, déjame decirte, hermano, que tienes un crecimiento probablemente muy lento o hasta tengas un retroceso. Pero que el Señor nos ayude. Cada vez que el lugar de Dios es usurpado en nosotros, venimos a ser personas caídas, personas como Adán. La meta de Dios, hermanos, es que el hombre sea un vaso que le contenga a Él. Mientras seamos usurpados por algo que no sea Dios, y mientras no le demos a Él el debido lugar, seremos personas caídas. Tristemente, así es. El Señor merece toda la honra y toda la gloria en nuestras vidas. Que podamos decir: Señor, crece en mí. Crece en mí. Es muy sencillo encontrar el significado del avance espiritual y los medios de progresar espiritualmente. Ya mencionamos el aspecto positivo que es en el crecimiento espiritual que el elemento de Dios crezca en nosotros. Ahora vamos a ver el otro aspecto también, muy importante. Aspecto de avance espiritual es el avance espiritual consiste en ser despojados de ciertas cosas en nuestro ser interior. Tan pronto algo es quitado de nosotros, estaremos creciendo espiritualmente. Mientras algo sea quitado de ti, hermano, hermana, significa que estamos creciendo. Estamos creciendo espiritualmente cuando algo que usurpa el lugar de Dios es quitado de nosotros. Entonces progresamos espiritualmente. Hemos visto que el avance espiritual es el aumento del elemento de Dios en nosotros y también la eliminación del elemento, de los elementos que no son Dios. Muchas cosas nos distraen. Cosas que no son Dios nos distraen. Y eso es un punto importante. No debemos pensar que podemos tener algún avance espiritual simplemente asistiendo a la iglesia. A veces creemos que avanzamos porque yo no falto a los servicios, porque voy, porque participo, porque doy mis ofrendas, porque estoy ahí. El avance espiritual, hermano, consiste en que dejemos aquello que usurpa el lugar de Dios. No es porque yo escuché 5 mensajes, escucho un mensaje diario en las mañanas, escucho al hermano predicador famoso. Eso no me da la seguridad que estoy avanzando espiritualmente. La única forma de saber que estoy avanzando espiritualmente es si yo me estoy despojando de las cosas que usurpan el lugar de Dios. Es bien importante esta parte. No es cuánto yo adquiero de conocimiento, si leo la Biblia, si oro, si ayuno. Lo más importante, cuánto me estoy despojando de lo que usurpa el lugar de Dios. Un ejemplo de despojarnos. No podemos poner, imaginémonos en un cesto
querer meter una piedra grande, si hay muchas piedras grandes dentro de ella, solamente las podré meter esa piedra grande cuando sea yo capaz de sacar lo demás, piedras chiquitas, piedras intermedias, piedras grandes, para yo meter una piedra mayor. Así es Cristo en nosotros. Él no puede entrar en nosotros si nosotros no somos capaces de permitirle que Él saque esas cosas que invaden nuestro ser, que invaden nuestra vida. Aquello que está usurpando el lugar. Nosotros fuimos hechos un vaso para contener a Dios. Un ejemplo que nos sucedió hoy. Le comentaba a mi hijo Roberto que su carro fue hecho tiene una cajuela para transportar cosas. Y tiene 5 espacios para pasajeros en su carro. Pero qué sorpresa. Vemos que ahora su cajuela está repleta, está que no cabe nada. Y la de los pasajeros, no se diga. También. No entra ni una persona más. ¿Por qué? Porque resulta que ahora le metió muchos muestrarios de madera para sus clientes. Entonces, el carro está lleno donde no cabe ni su esposa misma. Si le dijera a la esposa, llévame en tu carro, ¿qué crees? No puedo porque voy bien ocupado, está ocupado. Así es nuestra vida. El Señor dice, quiero que me lleves. No, Señor, no cabes. No cabes en mi vida. El propósito de Dios es que le contengamos a Él, pero contenemos otras cosas que no son Él. El problema es que no nos damos cuenta. Si Roberto probablemente no entrega los muestrarios, se puede andar un mes con su carro así, 2 meses, y se acostumbra con ese peso, y se acostumbra que no puede llevar una persona cuando el carro fue diseñado para llevar pasajeros, para llevar un acompañante. Pero hoy, si ven su carro, no cabe, pues creo que nada más cabe su computadora. Pero para eso no fue diseñado el carro. Espiritualmente, hermanos, esto es muy dañino para nuestra vida. Cuando el Señor quiere entrar, nosotros ya no tenemos espacio para Él, porque estamos tan ocupados, tan llenos de mundo. El lugar de Dios está usurpado. Satanás lo ha usurpado. Muchos creyentes son librados de los placeres del pecado en el momento de ser salvos. Sin embargo, ser libres del pecado no es suficiente. El avance espiritual consiste en ser libres de todo lo que usurpa el lugar de Dios. No debemos ser ocupados por nada, hermanos. Pero en ausencia de Dios, nuestra vida la ocupa Satanás. No debemos ser ocupados por nada que no sea Dios. Cada vez que Dios nos quite algo que no sea Él mismo, estaremos avanzando. Debemos preguntarnos continuamente si estamos siendo despojados de lo que no sea Dios. Debemos recordar que si nada es eliminado de nosotros, no progresamos espiritualmente. Así vayamos a la iglesia, estemos ahí, vayamos, aún estemos visitando a hermanos, aún vayamos a las comisiones. Si Dios no está creciendo en nosotros, es momento de preocuparnos y decir, Señor, algo que no eres tú está llenando mi interior. Ayúdame, porque yo no puedo. Pero
Si el carro de Roberto pudiera hablar, dijera: quítame este peso porque pesa más que una persona todavía. Hermanos y hermanas, el propósito espiritual, el progreso espiritual trae consigo el aumento del elemento de Dios e implica que nosotros menguamos. Un creyente que mengua a diario experimenta un progreso. ¿Cómo está nuestro carácter? Cuando el apóstol Pablo nos dice que seamos pacientes, seamos sabios, seamos prudentes. ¿Cómo es tu carácter, hermano? De que aceptaste al Señor a hoy. ¿Ha cambiado? ¿O sigues siendo el mismo hermano violento? Y así eres, como dice la gente, yo así soy y nadie me va a cambiar. Si nadie te ha cambiado, hermano, no te preocupes, tú no estás creciendo espiritualmente, por lo tanto, es muy dudable que seas hijo de Dios. Si no has nacido de Dios. Todos los que hemos nacido de Dios debemos experimentar este cambio en nuestras vidas. El que hurta, no hurte más, el que hurtaba. El que robaba, no robe más. Seamos serios en nuestros tratos. En esto notaremos que estamos progresando espiritualmente cuando cuando Dios está ocupando el lugar que le pertenece. Es un cambio que no notamos de la noche a la mañana, pero con el tiempo, hoy que podamos vernos seguramente, cuando tengamos nuestras reuniones, vamos a ver cambio en muchas personas. Los niños que eran pequeños o de mediana estatura, ahora resulta que son muy altos, muy grandes. Han cambiado. Pero así como cambia nuestra vida física, rogamos a Dios que cambiemos en nuestra vida espiritual, que avancemos, que no nos quedemos estancados. Es deshacernos de cosas, es una especie de muerte. Cuando deshacemos, ¿a cuánto les gusta el dinero? A muchos. Pero deshacerte del dinero es cuando tú no le pones amor al dinero. Es una especie de muerte. Cuando a tu ira la dejas a un lado. Cuando tu egoísmo lo dejas a un lado. Estás muriendo al egoísmo, a la ira, a los placeres, a lo que más nos gusta de este mundo. ¿Cuánto anhelamos, hermanos, que el Señor cada día haga algo en nosotros? Nos quite algo. Nos quite algo. A muchos el Señor nos ha quitado algo, seguramente. Muchos eran borrachos, ahora ya no lo son, gracias a Dios, hay un avance. Muchos teníamos nuestras costumbres religiosas muy arraigadas. Y cuidado que nos tocaran los temas religiosos, porque nos molestaba. Estaban muy arraigados, pero ahora no nos preocupa, no nos debe de preocupar, siempre y cuando sean despojadas esas cosas de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de estas cosas en términos sencillos? Dice que el amor de Dios opera primero en una persona que es salva. Si somos salvos, el Señor, desde el momento en que nos toma, Él trabaja y hay un proceso en nosotros. El Señor les dijo a sus discípulos, quiero que leamos ahí la cita de Lucas 14, 26, 27 al 33. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puedes ser mi discípulo. Tremendo. Renunciar. Cosas que tenemos, como le decía, en la cesta. Podemos tener muchas cosas que amamos, que nos gustan, pero mientras no nos deshagamos de esas cosas, el Señor no podrá entrar en nosotros, y si Él no está en nosotros, dice, no puede ser mi discípulo. Pero anhelemos que el Señor cada día nos quite cosas para poder ser llamados esos hijos vencedores, esos hijos que Dios busca, esos vencedores que Dios anhela. Amén. Hermanos, repito el punto. El progreso espiritual o crecimiento espiritual es el aumento del elemento de Dios, y que por otra parte es la disminución de las cosas que usurpan el lugar de Dios. Se resumen dos cosas: cuánto Dios ha crecido en mí y cuánto de lo que usurpa el lugar de Dios ha salido de mí. Eso podemos decir, mientras más cosas salgan de mí, el Señor va a crecer más en mí. Imaginemos que nuestra vida es, como la palabra dice, que somos un vaso. Ya está hecho con ciertas dimensiones, no le cabe más. O entra Dios, o entran las cosas que usurpan a Dios. Pero a medida que saquemos a Dios de nuestra vida, otras cosas van a llenar. El hombre por sí mismo está anhelando de ser llenado por algo, pero que nuestro anhelo sea ser llenado por Dios. A la medida de esta disminución depende del grado de nuestro corazón se haya vuelto a Dios. ¿Cuánto desearíamos que algo diario ocurriera en nosotros? Que Dios me quite realmente mis anhelos personales por el anhelo de conocer más al Señor. ¿Cuánto anhelaría que el Señor quite de mí aquello que usurpa el lugar? Hoy casi no tenemos tiempo para el Señor, tenemos tiempo para nuestras diversiones, para ir, para subir, para ir para allá, para acá y hacer tantas cosas. ¿Y para Dios? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Dios está transformándonos a la imagen de su Hijo. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él nos está transformando. Dice que vamos creciendo, primero somos niños, pero dice que tenemos que llegar a ser el varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Él viene por una iglesia madura, una iglesia que ha crecido, pero una iglesia que está estancada va a sufrir consecuencias. El Señor nos está preparando. Él anhela dice que lleguemos a un varón perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ver nada más para ir concluyendo algunas características del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se basa en nuestro nuevo nacimiento, en un nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, hermano, no te preocupes. No estás creciendo, ni has nacido siquiera. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual. Dice que Dios es espíritu. Y solamente espiritualmente lo podemos entender y podemos crecer. Si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de pecados, es importante que hayamos nacido de nuevo
hayamos recibido el perdón de nuestros pecados. Segundo punto, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. No en cuanto leo, no en cuanto hago, se basa en la obra que el Señor hace en nosotros a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo vemos que nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Efesios 5, 16, ¿qué nos dice? Leamos esta palabra. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos habla en estos días que aprovechemos bien el tiempo. Hoy tenemos tiempo. Muchos tenemos mucho tiempo. Pero ¿cómo lo estamos aprovechando? ¿Estoy ocupado en las cosas de Dios? ¿Estoy pensando cómo ser mejor hijo? ¿Cómo ser su testimonio? Dice el apóstol que no seamos insensatos. Insensato es una persona no cuerda, que no sabe que hay un mañana. Dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos y vienen días peores. Esto es muy importante. Siguiente punto es el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencia de la gracia de Dios. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos, podemos hablar de su palabra, lo que Él ha revelado, pero la pregunta es, ¿tú, hermano, tienes una relación personal con Dios? ¿Le hablas a Él? ¿Él te habla? Juan 17:13 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tiene que haber un conocimiento, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no que conozcan doctrinas, no que hablen tanta palabra, que te conozcan a ti. Conocer habla algo más allá de saber las virtudes. Conocer es algo íntimo con Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. En eso se basa el conocimiento espiritual de la gracia, en que tengamos una relación íntima con Dios. El crecimiento, otro punto, el crecimiento espiritual, hermanos, genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe de llevarte a reflejar lo que Dios es. A veces creemos que sabemos mucho de Dios y le hablamos a la gente de Dios y ¿para qué? Es que este hermano sí sabe mucho de Dios. Nos metemos en temas que desconocemos y hablamos mucho de Dios. Sin embargo, nuestra actitud debería ser de humildad. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Esta parte de la humildad es muy importante. A veces nos gusta hablar mucho y nos dan oportunidad y nadie nos para. Pero
¿Eso realmente es humildad? ¿O queremos sacar todo el conocimiento que tenemos? Toda la teoría que tenemos, más que conocimiento, teoría que tenemos. Cuando nuestra actitud debe de ser de humildad, vestidos, dice, de humildad, de benignidad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Somos pacientes? ¿O somos los más desesperados que hay? Soy bien paciente cuando yo hablo. Uy, soy repaciente. Pero cuando otro habla, ya córtale, hermano. Pues ya tardaste. Ya estoy bien impaciente. Que el Señor tenga en cuenta este punto para nosotros y que nos vista de humildad. Otro punto del crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Dice que Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Nos recibe tal como somos, hermano. Pero en ese proceso de transformación, dice que Él quiere esa transformación para nosotros. Eso lo encontramos en Romanos 12, del 1 y 2, y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio es algo que duele, algo que vamos a sacrificar. O le damos al Señor parte de nuestro cuerpo, lo que no es un sacrificio. Ahí sí tengo tiempo, porque tengo muchos compromisos. Me he enredado mucho con el mundo, que no tengo tiempo para Dios. Vuestro culto racional dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que el Señor nos dé luz al respecto para ser más que vencedores en estas áreas de nuestra vida. Y que aquello que usurpa el lugar de Dios sea llenado por Dios. Podemos ver que estaremos creciendo. Penúltimo punto, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Crecimiento, vamos avanzando. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Siempre el Señor nos reta a seguir creciendo. Vemos que el apóstol Pablo escribió al respecto. Vamos a verlo ahí en el libro de Filipenses 3, 13 al 15. Dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vivimos de nuestros logros pasados, vivimos de, todo lo que hice, todo lo que alcancé en el pasado. Pero debemos, decía el apóstol Pablo, eso lo dejé atrás. Ahora prosigo a la meta. Nos incita el apóstol que no nos quedemos con lo que eres, hermano, con lo que has aprendido, con lo que estás haciendo, sino que seas mejor cada día. El Señor nos llama a la excelencia. Nos llama a que tenemos que avanzar espiritualmente. No podemos quedarnos estancados. Último punto, que el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos enseña una vida de servicio, una vida para la cual fuimos hechos. El que quiera ser mayor, sirva al menor.
El que quiera ser mayor, sirva. Él nos vino a dar una enseñanza, que tenemos que dar una vida de servicio. Estar dispuestos cuando se nos diga, hay que hacer esto, amén. Siéntate, está bien. Avancemos. Estar atentos a la voz del Señor. Estar atentos, listos para servir. Listos para servir. Listos para avanzar. Termino con una cita. Juan 3:30, que dice: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario para nuestro avance, hermanos. Es necesario, es primordial, es mandatorio que el Señor crezca en tu vida, que crezca en mi vida. Para que el Señor crezca, yo necesito menguar. Pero si yo no estoy dispuesto a menguar, no estaré dispuesto a que el Señor crezca en mi vida. Hermano, ¿cuánto anhelamos que en estos días podamos reflexionar? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy siendo ese vaso que el Señor dispuso? ¿Estoy cumpliendo con mi propósito? Quiero ser usado por el Señor. No quiero que aquello que usurpó Satanás siga gobernando mi vida. El deseo de Dios, hermanos y hermanas, es que crezcamos y le expresemos día a día en nuestra vida diaria. Cuando salgamos a la calle, la gente pueda ver, ese es un hijo de Dios. Y cuando la gente nos vea, puede decir, ese es un hijo de Dios. Hermanos y hermanas, es el anhelo de Dios. Y esta es la palabra que el Señor me dio para impartirla a todos ustedes. El Señor quiere crecer, anhela crecer, y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Gracias, hermanos, por escucharme, y que la palabra haga su efecto en cada uno de nuestros corazones, y que el Señor les bendiga. Amén, hermanos.